Profesor, se está hablando. Buenas tardes, profesor. Por ese mensaje. Buenas tardes, ¿me escucha Andrés? Sí. Ya, ya, buenas tardes, vamos a empezar. Bueno, con la disculpa del caso, ya la máquina lo han reparado, por favor. Entonces, demos inicio con nuestra clase. Bien, el tema de hoy día corresponde a la literatura pre-renacentista y renacentista española. ¿Qué significa Profesor, pre-renacentista? se había equivocado del número separata Ah, del ya. tema. Ah, sí, el número no lo he Ese, cambiado por la configuración. eso no es La 20. separata 18. Sí, 18 es. Exacto, sí, porque cuando lo formatearon, algunos archivos lo han dispersado, es por eso, pero es el tema. Entonces solamente vamos a cambiar el 18, por favor. Entonces, ¿en qué consiste la literatura renacentista? Renacimiento significa volver a rescatar los ideales artísticos de la cultura griega. En la literatura griega, la importancia de su literatura estaba en el hombre hacia la dimensión del universo. Entonces, cuando ingresa a la época medieval, no, se deja de lado eso y es Dios mediante la Iglesia Católica, el cristianismo. Entonces, los 5 siglos de la época medieval tienen mucha fuerza en el poder de la Iglesia. La Biblia, el cristianismo y la religión católica y el gobierno del Papa de Roma, el Papa en el Vaticano. Entonces, ahí surge la Santa Inquisición. Entonces, paralelamente hacia el siglo XIII, XIV, también otros escritores empiezan a cultivar el Renacimiento. Renacer, renacimiento, significa volver a rescatar esos ideales artísticos tanto de Grecia como de Roma en el campo de la literatura. Entonces, ahora, en el siglo XII, XIII, paralelamente se forman grandes autores con obras importantes, pero en ese entorno, dejando de lado de repente la religión cristiana, pero en cierta manera con cierta influencia. Y entonces la literatura renacentista ya prácticamente toma fuerza hacia el siglo XV, XVI, XVII. Bien, entonces se dice pre-renacimiento y renacentista. Aquí surgen grandes autores, por ejemplo, en la literatura italiana está Dante Alighieri,
Dante Alighieri es uno de los grandes autores de la literatura española. Entonces, frente a eso, tenemos Boccaccio, Petrarca, grandes autores también italianos. ¿Por qué se toca Italia? Porque los escritores de Italia iban a, los escritores de España visitaban o iban a Italia a formarse culturalmente, académicamente, llevando estudios. Bien, entonces ahora paso a paso vamos a trabajar este ámbito de la literatura. Entonces, en la literatura 1, o pregunta 1, se dice, analiza y discrimina las características del prerrenacimiento y del renacimiento y completa el cuadro comparativo. Se consolida el humanismo. Entonces, ¿qué es el humanismo? El humanismo es del hombre. Es como decir renacimiento. Entonces, en el renacimiento es el hombre frente al universo. Entonces, humanismo se dice de humano, de hombre. Entonces, la importancia del hombre en la dimensión del arte. Turbulencia política. ¿Por qué turbulencia política? Justamente por movimientos políticos, sociales, militares, ¿no? En ese entorno de la época medieval hay muchas batallas, hay muchas contiendas en la formación de los nuevos países europeos. También en la época medieval, al finalizar, se llega a cabo la conquista de América, 1492, por el genovés Cristóbal Colón, apoyado por los reyes católicos de España. Se descubre América. Entonces se desarrolla el humanismo. ¿Por qué? Porque se le da la importancia al hombre, así como en Grecia le daban importancia, a pesar que tenían sus propios dioses. Entonces el humanismo estaba latente ahí. Rebeliones sociales. En esta época medieval hay muchas rebeliones sociales porque se forman los nuevos países europeos. Hay contiendas entre estados, entre básicamente gobiernos o reinos, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano. Luego, se rompe con la concepción medieval del mundo. ¿Cuál era la concepción medieval del mundo? Dios por encima de todo y el hombre tiene que estar sumiso. Aún la creación literaria estaba en función a la inspiración divina y las obras literarias lo dedicaban a Dios. Y por no ser vanaglorioso, por no ser rebelde, inclusive muchos no ponían su nombre, quién había escrito la obra literaria, por respeto a Dios. ¿Bien? Unificación política, religiosa y lingüística. Por ejemplo, unificación lingüística. El castellano domina toda la península ibérica y España se convierte con su propia lengua el castellano. ¿Bien? Ahora, religiosa desde luego, ¿no? El reino de Castilla era católico y los demás reinos no lo eran, entonces, pero ahí se unifica, hay preponderancia de la religión católica frente a los otros reinos. Unificación política, porque cuando Castilla toma el liderazgo, ya no es Castilla, sino ya se convierte en España, se unifica varios reinos, León, Aragón, Navarra, Asturias y el reino de Castilla. Aún se mantiene la concepción medieval del mundo, hasta hoy día, porque la creencia en Dios, el respeto a la Biblia, los conocimientos dentro de la Biblia. Entonces, se mantiene en ese entorno esa fuerza, pero literariamente también hay varias corrientes como el humanismo. Entonces, características ideológicas, el prerrenacimiento. Entonces, aquí vamos a formar ideal artístico del pensamiento del hombre. Acá en la primera línea, ideal artístico del pensamiento del hombre. Al lado derecho, manifestación humanística, manifestación humanística. En Prerrenacimiento, en la segunda línea, la cultura de Grecia y Roma. La cultura de Grecia y Roma. Al lado derecho ponen ideales artísticos. Ideales artísticos. Características sociales. El sentimiento
Dualista, el sentimiento. Acá en la primera fila, sentimiento dualista. Dualista quiere decir de dos. Dualista. Entre paréntesis, espiritual y material. Espiritual y material, cerrar paréntesis. Al lado derecho, el arte literario como creación humana. En la segunda fila, ponemos rebeliones sociales. Rebeliones sociales. Y al lado derecho, conquista de América. Pregunta 2. Identifica las especies literarias de las siguientes obras y completa los espacios en blanco. Aquí tenemos 3 manifestaciones literarias. Ya habíamos visto esas obras con sus propios autores y alguno de ellos. Amadís de Gaula, ¿qué me dice? Identifica las especies literarias de las siguientes obras y completa los espacios en blanco. Entonces, especie. Aquí en Amadís de Gaula es novela caballeresca. Debajo ponemos novela caballeresca. Novela caballeresca. Donde dice Lazarillo de Tormes, novela picaresca. Novela picaresca. Y donde dice Celestina, la tragicomedia. Se dice así, es tragedia y es comedia a la vez, pero no es exactamente teatro tampoco. Es un género, hay 3 géneros. Hay narración, novela, hay teatro y hay comedia. Entonces, es una tragicomedia. La Celestina es tragicomedia. Pasamos a la pregunta 3. ¿Predominó algún género o temática durante el prerrenacimiento y el Renacimiento? Explica. Ya, respondemos. No se produjeron todos los géneros. No se produjeron todos los géneros. No se produjeron todos los géneros y hubo diversidad temática. Diversidad temática. En la pregunta 4, identifica las obras prerrenacentistas y renacentistas y completa la siguiente tabla. A ver, ahí tenemos Oda a la vida retirada. Pertenece al Renacimiento, anotamos ahí, Renacimiento en la primera fila. Género, lírico. Oda a la vida retirada es género lírico. Especie, oda. En el siguiente título, Coplas a la muerte de su padre. Es prerrenacimiento. Género lírico. Especie, elegía. Églogas, renacimiento. Género lírico. Especie, égloga. Ya, en las sesiones anteriores ya habíamos explicado que era una oda. Una oda es una composición poética con un lenguaje muy bello, acurado y de respeto, de admiración a algo. Una égloga es una composición poética que habla de la vida del campo, la naturaleza, los diferentes elementos, la vida de los pastores, el sentimiento de los pastores. Ahora, Coplas a la muerte es una elegía. ¿Qué es una elegía? Es una composición poética de tristeza y melancolía. Jorge Manrique, cuando pierde su padre, muere su padre en el campo de batalla, compone estos versos con mucho sentimiento de tristeza, de admiración y de elogio. Toda composición poética triste es una elegía. ¿Bien? Pregunta 5. Identifica y escribe los temas desarrollados en las obras literarias. Ya, anotamos ahí. La Celestina.
Los peligros de la alcahuetería. Los peligros de la alcahuetería. Los peligros de la alcahuetería. En Amadís de Gaula, las aventuras de un caballero andante. Las aventuras de un caballero andante. En Amadís de Gaula, porque es novela caballeresca. Ahora, coplas a la muerte de su padre. Reflexiones sobre la muerte. Reflexiones sobre la muerte y los bienes materiales. Reflexiones sobre la muerte y los bienes materiales. Oda a la vida retirada. Exaltación a la vida campestre. Exaltación a la vida campestre. Exaltación a la vida campestre. Églogas. El dolor por la ausencia de un ser querido. El dolor por la ausencia de un ser querido. Pregunta 6. Analiza la siguiente estrofa e identifica a quienes se refieren los enunciados destacados. Bien, entonces tenemos ahí. Dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales. Allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Es una parte de la égloga Coplas por la muerte de su padre. Entonces, ahí nos pide analizar la siguiente estrofa e identificar a quién se refieren los enunciados de esta gama. Los ríos caudales son los ricos. Los otros medianos son las personas de mediana posición. Y más chicos son la gente pobre o común. Y más chicos son la gente pobre y común. Entonces aquí el poeta está haciendo una comparación, la vía del hombre con la vía de los ríos. ¿Los ríos dónde terminan? En el mar. En el mar mueren los ríos. Es así. El hombre transita en la vida y después tiene que morir y desaparecer en el cementerio. ¿Bien? Pregunta 7. Explica de qué manera la Celestina representa el mundo renacentista y el mundo medieval. Dicto, el ideal o mundo renacentista, entre paréntesis, idealista, cerrar paréntesis, se aprecia en los jóvenes enamorados. Se aprecia en los jóvenes enamorados. Y mientras que el mundo medieval es realista, el mundo medieval es realista. Bien. 8. Compara el lenguaje del siguiente fragmento con el español actual y escribe dos diferencias. Dice, el español de esa época, de la época medieval, no es el castellano como nosotros utilizamos, lo escuchamos, lo expresamos o lo manifestamos en el escrito. Fue distinto, porque el castellano de la época medieval española tiene mayor número en un tono y en voz de latín. Entonces, no es como el castellano de ahora. Este de algún buen lugar es, y esto decía él por los ricos paños y el anillo, y la espada que muy hermosa le pareció y comenzó a maldecir la mujer que por miedo tal criatura tan cruelmente desamparado había
y guardando aquellas cosas, rogó a su mujer que lo hiciese criar, la cual hizo dar trata de aquella ama que a Gandalín, su hijo, criaba, y tomóla con gran gana de mamar, de que el caballero y la dueña mucho alegres fueron, ¿no? Fragmento adaptado de Rodríguez de Montalvo, García Amadís de Gaona. Bien, entonces, ahí anotamos las diferencias. Uno, hay diferencias sintácticas. Estamos anotando, hay diferencias sintácticas. Hay diferencias sintácticas. 2 puntos. El orden de las palabras, el orden de las palabras, el orden de las palabras es diferente al actual. El orden de las palabras es diferente al actual. En el número 2, hay diferencias léxicas. Hay diferencias léxicas. Coma, se usan palabras que actualmente no se emplean con frecuencia. Repito, hay diferencias léxicas que se usan palabras que actualmente no se emplean con frecuencia. ¿Okay? Pasemos a la pregunta 9. La pregunta 9, visualizamos ahí un segundo, está en la imagen. Bien, ahí tenemos. Entonces, dice, a ver, en el 1, ya, habíamos anotado ya en la pregunta 8 el 1 y el 2. Ahora pasemos al 9. Investiga y completa el siguiente párrafo con información sobre las églogas de Garcilaso. Garcilaso de la Vega escribió un promedio de 38 églogas, ¿no? Sus epístolas, ¿no? O básicamente sus composiciones poéticas con un estilo muy propio. Que dice, en la égloga primera, el personaje de Salicio se lamenta por los desdenes de la mujer que ama, llamada Galatea. Completamos ahí, Galatea, G de gato. Galatea. 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 Prosigue, Nemoroso, por su parte, sufre por la muerte, ahí respondemos, por la muerte de Elisa, por la muerte de Elisa. Punto seguido, en la égloga primero, en la égloga segunda, el pastor Albano, A-L-B, Albano, refiere sus amores por Camila. Refiere sus amores por Camila. 10. Analiza el siguiente texto y escribe verdadero o falso en los enunciados. Dice, cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Entonces, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes,
Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa torné el sobrenombre. Y fue de esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía a cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años y, estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. Fragmento de Anónimo, la vía de Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades. Entonces, ahí el texto está escrito en forma autobiográfica, es verdadero. Ponemos en el paréntesis verdadero. Luego, el texto está escrito en castellano moderno. Falso, falso. El protagonista pertenece a la clase alta. Falso, falso. La novela se dirige a la juventud española. Bien, entonces, falso, no es a la española. En este caso, nosotros le estamos disputando del ambiente básicamente literario. Bien, entonces, explico. Lazarillo de Tormes, como ya habíamos visto, es una novela picaresca donde el personaje principal o los personajes son personajes que no cultivan valores, son antisociales, indeseables por el grupo social que trabaja, que tiene buena posición económica. Entonces Lazarillo era una especie de muchacho mendigo que vivía a expensas de su madre, pero cuando se separen de su madre, fue entregado a un ciego. El ciego también lo maltrataba. No tuvo suerte en ese campo. Era un mendigo y una forma de manifestar, digamos, un rechazo a las buenas costumbres de repente. Bien, entonces ahí en la segunda es falso. Entonces tenemos ahí, el protagonista pertenece a la clase alta. Falso, no es a la clase alta. No es a la clase alta. El cuarto, la novela se dirige a la juventud española. A ver, la novela se dirige a la juventud española. También es falso. La novela o el escrito está libre para que lo utilice cualquier persona, no para que se vuelva allegado o llámese, por ejemplo, en ese entorno hay que analizar cada término o cada palabra. Por ejemplo, cuando dice el texto está escrito en forma autobiográfica, sí está en forma autobiográfica. Desde el momento cuando dice, pues sepa vuestra merced, ante todas las cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes. Mi renacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía a cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. ¿Sí? Entonces, aparte de la novela picaresca, aparte de ser una novela realista, no deja de ser gracioso, jocoso, pero dependiendo a qué género pertenece. ¿No? Dependiendo a qué género pertenece. Bien, importante. Entonces, otra también, por ejemplo, quería explicar esto. Nuestras vidas son los ríos, como el poeta Jorge Manrique compara, que van a dar en la mar. ¿Qué es el morir? Porque cuando las aguas de un río caen, desembocan en el mar, ya no se ve el río. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, las aguas o las lluvias torrenciales de las altas cordilleras envían ese caudal de agua y no se utiliza tampoco, ¿no? Entonces, en este caso, el poeta hace un cuadro figurativo. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, en la mar, que es el morir. Desde luego, cuando las aguas de un río caen al mar o se desemboca, se pierde el río, ya no tiene el entorno básicamente de dominio en ribera.
Entonces, ahí tenemos, a ver, ya, proseguimos con la lectura o la explicación. Lo que estaba indicando, pues, es básicamente la forma de interpretar. Ahora, todas las personas tampoco no van a estar convencidos de la posición o de la explicación del profesor, puesto que el alumno tiene una idea bastante brillante. En materia de comunicación hay muchas palabras, frases, tenemos sustituciones léxicas, podemos reemplazar. Entonces, desde ese punto de vista, habría estado opinando, pensando de esa manera. Entonces, ahora, cuando se habla, por ejemplo, oda, dije, ¿qué es oda? Es una composición poética con un lenguaje muy bello, alturado, de respeto y admiración, de agradecimiento. ¿Qué es una copla? Los versos, las 40 estrofas de esta composición poética escrita por Jorge Manrique, ¿no? Manifiestan las siguientes características, ¿no? Una copla es de sentimiento, de pesadumbre, de tristeza. Por eso dicen, ¿no? Coplas por la muerte de su padre. Entonces, el tono de la canción, la felicidad, o llámese el momento tan difícil o crítico, es para poder seguir hablando. Bien, entonces, desde luego que necesariamente una composición poética figurativamente hace alusión. Ahora, en el segundo copla ya dijimos que es una composición poética que está formado en un tono de sentimiento. Entonces está formado por versos de pie quebrado. Eso consiste versos de 8 sílabas y versos de 4 sílabas métricas a lo largo de las 40 estrofas que tiene esta composición poética. Ahora, ¿qué es una égloga? Hay 3 grandes églogas de Garcilaso de la Vega, no el inca, sino el español. ¿Sí? Entonces, en ese entorno, ¿no? Una égloga dice la vía del campo, el sentimiento amoroso de los pastores. Entonces, el pastor es un conocedor de la naturaleza porque está en ese entorno de vivencia. Esa es una égloga. Entonces, en géneros, en género o especie, ya hemos anotado, ¿no? Género es la clasificación mayor y especie es la subclasificación de un género. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Género dramático. ¿Cuáles son sus especies? Tragedia, comedia y drama. Para 3 cosas. Saber invertir, ¿no? Es importante, tanto en la economía lingüística, en el uso de las palabras, como también en el medio social, ¿no? Entonces, hay mucha polvareda, ¿no? En el entorno local, decimos. Entonces, eso quiere decir que no hay limpieza. Bien. Ahora, en 5, La Celestina es una tragicomedia. ¿Por qué es una tragicomedia? Es comedia porque va de gracia. Por ejemplo, a cambio de dinero, unos muchachos actúan y luego cometen un crimen. Y finalmente se pregunta dónde están esos productos. Entonces, la dueña del establecimiento trata de confundir los hechos, porque podrían haber muchas denuncias sobre el vandalismo, sobre la misma policía, pero ¿quién reporta eso? ¿Quién lo cuida? Es una gran pregunta que se puede mencionar. Entonces, aquí la Celestina, Madrid de Gaula, Coplas por la muerte después, Oda a la vida relativa, églogas, todo corresponde a composiciones poéticas. En cambio, las anteriores, la Celestina es una tragicomedia, Madrid de Gaula es un caballero medieval. ¿Bien? Y acá en los versos lo que estamos viendo es esa comparación que se hace la vida del hombre con la vida del río. ¿Y el río dónde termina? En el mar, desaparece definitivamente. ¿Sí?
Por eso ahí dice bien claro, allí los otros medianos y más chicos, o sea, no distinguen la muerte por condición física o dinero, ¿no? Al quien le llega la muerte, le tiene que llegar. Solamente yo pretendo que ustedes sean ordenados, pero sean capaces de ordenar, por ejemplo, las figuras literarias, anotar en la separata ordenadamente. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, de repente, acá en los mismos espacios que se tienen en la separata, anotar al costado, ¿no? Pero en ese orden, al costado, ¿no? Y anotar qué figura literaria corresponde, ¿no? ¿Bien? O sentido figurativo. Entonces, también hemos dicho de que la, la literatura evoluciona y cambia. Entonces, el pensamiento de la persona cambia. ¿Bien? Entonces, en otrora, por ejemplo, ¿no? Una X persona tenía un gusto, pasaba el tiempo y ya no lo tiene el mismo gusto o aprecio por tal actividad. Entonces, así también la lengua en el tiempo va cambiando. Pero no todo es igual. Por ejemplo, de lenguas distintas a lenguas distintas, hablan mucho los críticos. Cuando una bella composición poética se traduce a un idioma, pierde esencia y gusto. Y si ese otro idioma pierde más esencia y gusto. En conclusión, ¿no? Cuando se manipula o se hace eso, necesariamente pues tiene que uno ver el cambio que va a tener un caballero X de este entorno de las lecturas, ¿no? De las expresiones. ¿Para qué se lee? Para aprender, para contrastar, para resaltar mi vida como algo valioso. Bien, pasemos a la pregunta 9. Ya habíamos explicado también eso sobre la égloga 1, después viene 2 y 3. Bien, ahí está la égloga 2. Entonces, importante que cierta autoridad en el campo de la lingüística pueda opinar, ¿no? Sobre el escrito de una palabra. O sea, el estudiante todavía no está en ese vaivén, pero eso no quiere decir que tiene que aprender las palabras. ¿Para qué? Para poder desenvolverse en el plano escrito o en la composición poética. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Mael y Andrés. Andrés y Mael. ¿Me está escuchando la explicación, Andrés? Ajá. ¿Qué pasa? Está claro, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por ejemplo, esta es una bella composición poética cuando dice los otros medianos o cuando compara, ¿no? Allí los ríos caudales, es la gente de dinero, de poder. No, allí los otros medianos, gente que tiene poco recurso o una administración baja en jerarquía. Y más chicos si es la gran dimensión de la población humilde, pobre o común. ¿Bien? Entonces, estas sesiones básicamente son de carácter práctico porque hay que responder, marcar o completar los cuadros. Entonces, desde luego que es básicamente práctico. Entonces, en esta práctica es importante también la opinión. Ya recordamos, por ejemplo, en la época medieval, cuando se habló de caballeros medievales en el género épico, hicimos alusión a Amadís de Gaula, los cantar de los Roncesvalles, ¿no? El cantar de Yulf es un caballero inglés. Entonces, Lazarillo de Tormes pertenece a ese entorno de la narrativa picaresca, porque surge en una situación, por eso dice Lázaro de Tormes o Lazarillo de Tormes. En cambio, Amadís de Gaula es de la época medieval propiamente dicha, aunque también Lazarillo, sino que Amadís de Gaula es un caballero medieval. No, esa es la diferencia. Donde hay contiendas continuas, sabemos que el caballero medieval defendía a su Dios, a su rey, a su familia, y no era aceptado que alguien esté haciendo el mal uso de ciertos ambientes. Entonces, en ese orden de las cosas. Ahora, la Celestina, muchos críticos lo han dicho que es una obra difícil.